Los lotes tienen una situación que eran lotes que nosotros reservamos para ser pastoreados, o sea, como reserva para el invierno, obviamente para el invierno y para cruzar la estación seca, vamos a decir. Pero esta situación en la que ustedes ven que generalmente toda la cresta de la pastura está seca y abajo, como podrán visualizar, está verde. Bueno, las pasturas, esto porque estamos en un periodo de transición, la pastura está saliendo de un periodo de reposo invernal, del periodo de dormancia, y empieza a movilizar reservas para generar hojas y empezar con la actividad fotosintética. Cuando nosotros tenemos que entrar con los animales para comer la pastura en este estado fenológico, es decir, con una porción de pastura reservada, que es la porción seca, más la nueva, que es todo el rebrote, que se da porque estamos en primavera y las condiciones de temperatura y humedad en algunos lados ya se han empezado a dar para que las pasturas empiecen a reaccionar. Bueno, en ese caso nosotros, estos lotes, por un periodo de tiempo, vamos a estar haciendo un sobrepastoreo. En definitiva, la planta comienza a movilizar reservas para generar hojas y viene la vaca y obviamente que prefiere comer esa hoja nueva, más rica, nutritiva y demás, y no ese palo seco que la planta generó el verano pasado y que quedó acá parado durante todo el invierno para ser comido ahora. Entonces, eh, estamos sobrepastoreando estos lotes. Lo importante de eso es saber que es lo que estamos haciendo, que es inevitable. En esta época siempre hay un periodo donde son lotes que habíamos reservado y, y empieza digamos, se empiezan a activar antes que los animales entren, por suerte, pero durante ese periodo se está sobrepastoreando porque en definitiva la planta moviliza reservas y viene la vaca y se las come. Eh, entonces, eh, ese sobrepastoreo va debilitando, si es de manera crónica, a las plantas, hasta he visto situaciones en las cuales se llegan a perder. No es el caso típico de esta época. Si bien en esta época sí hay sobrepastoreo, porque estamos pastoreando las reservas que la planta está haciendo para generar estos primeros rebrotes de primavera, pero lo que hay que saber es, durante este periodo de tiempo de transición, es decir, desde que la planta sale del periodo de reposo invernal y entra en actividad, saber cuáles son los lotes, identificarlos bien, qué superficie, qué lotes o qué parcelas se comieron en este estado fenológico y posteriormente darle, luego del pastoreo, un descanso bastante más prolongado, cosa que la planta tenga la posibilidad de poder generar y recargar de vuelta todas esas reservas en la base del tallo y en las raíces, es decir, que la planta tenga un buen desarrollo radicular posterior al pastoreo y haga unas buenas reservas sin ser interrumpido todo ese proceso de recarga de reservas por un nuevo pastoreo. Si no, estaríamos nuevamente volviendo a sobrepastorear, volviendo a agotar reservas, volviendo a debilitar en el tiempo cada vez más las pasturas y ahí es donde se hace un círculo vicioso, poco deseado, porque en definitiva yo siempre digo que, ¿por qué? Porque en realidad vamos perdiendo la pastura, porque el animal con un pastoreo mal dirigido, lo que hace en el no tan largo periodo de tiempo es ir debilitando las pasturas, hasta cierto punto que llegan a debilitarse tanto que mueren, empiezan bajando pero abruptamente la producción, terminan debilitándose tanto que se pierden, se mueren y, y nosotros nos quedamos sin el recurso o con un recurso muy debilitado que es el recurso pasto, que en definitiva es lo que nos genera la producción de carne. Por eso yo le digo siempre a todos los ganaderos que no sean ganaderos, que sean productores de forraje, que sean productores de pasto, que dirijan bien el pastoreo para que en vez de ir debilitando con el tiempo su recurso primario, por el contrario, lo vayan cada vez fortaleciendo aplicando un buen manejo, es decir, evitando el sobrepastoreo. Ese era el mensaje que quería darle ahora. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, no sé si ustedes ven detrás mío lo que yo les quiero mostrar. Bueno, atrás las vacas están comiendo, están pastoreando este estado fenológico, es decir, era una reserva de invierno
pero que la planta arrancó con su actividad fotosintética justo cuando los animales están comiendo. Es decir, en este momento los animales están pastoreando toda la movilización de la reserva de esta grama. Pero bueno, como dije antes, después a estos lotes se le va a dar un descanso bastante más prolongado que el común, justamente para que la grama vuelva a tener un buen desarrollo radicular y una buena recarga de reservas en sus raíces y en la base del tallo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Les voy a mostrar un poco mejor, para que dé vuelta a la cámara, lo que les estoy contando. Esto es, es el diferido. Esto es decir, que la planta, esto es pasto que se generó el verano pasado, que no se comió porque se dejó como reserva para el invierno. Pero ¿qué pasa? Los animales ahora están pastoreando justo este lote, pero por una cuestión de condiciones de clima, de condiciones climáticas, de temperatura y humedad principalmente, la pastura ya empezó a movilizar reservas y a generar sus primeras hojas. Ven que abajo está verde. Así que, bueno, pero no nos queda otra. Esto era una reserva, son lotes que dejamos como reserva para justamente pastorearlo hasta que llegue el verano, las lluvias más abundantes, mejores temperaturas y ya las pasturas tengan una tasa de crecimiento mucho mayor. Jorge Leguiza, ¿cómo andás, amigo querido? Lo ideal sería comer antes que semille, me pregunta. No, esto ha semillado en el verano incluso, ¿no? Porque son lotes que en el verano, ponele a partir de febrero, ya empiezan a guardar, no se comen justamente porque se dejan para reserva para el invierno. Si el otoño es bastante benigno, llegan a semillar, o sea que no hay problema por tema banco de semillas. Gonzalo Silva, ¿cómo andás? Zona es Salta. Carlitos Álvarez, ¿tiene alguna experiencia con el sobrepastoreo en Tangola en esta época del año? No, pero el fundamento de el fundamento es lo mismo para, no importa si es una megatérmica tropical o subtropical, es lo mismo. En esta zona incluso las tropicales, eh, este periodo, digamos, de que la planta esté lista para ser comida, ser pastoreada, el punto óptimo, se demora mucho más que en los subtropicales, incluso. Horacio Agüero, posiblemente en estos años secos esta situación se agravó, sobre todo con Gatton, por ser el que más necesidades tiene. Sí, señor. Bien, ya lo estaba aclarando vos, Horacio. Claro, el invierno acá en Santiago del Estero, este, para que sepan, Santiago del Estero tiene 5 en general, ¿no? Esto no es Santiago del Estero, esto es Salta, pero en realidad en todo el nodo es muy parecido, a excepciones algunas microregiones bastante particulares. Vos tenés 5 a 6 meses de producción de pasto. El resto es envión. Lo que vos no guardaste durante esos meses de producción, que son 5 o 6, no es mucho más que eso. Puede ser algún año bien benigno donde haya heladas tardías y buenas precipitaciones, se te puede estirar a lo sumo unos 20, 30 días más, pero generalmente no es más que eso. Vos tenés 5 a 6 meses de producción de pasto y el resto es envión. Entonces, por eso, en el NOA, la capacidad de carga del campo la determina el invierno, no la estación productiva. La determina el invierno. Generalmente, uno de los errores más comunes que yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional es que el productor ganadero se desespera cuando en el verano le sobra pasto. Y en realidad, entonces carga el campo más. ¿Y qué pasa? Se vive quedando sin pasto en invierno. Pero es producto de eso. Es porque la carga de su establecimiento está medianamente regulada o regulada del todo a la estación más productiva. Y se olvidan que les quedan 8 meses de pastoreo sin producción de pasto. Entonces, la producción, digamos, la capacidad de carga del campo la establece la estación seca.
Eso es tal cual. Gracias por el comentario, Horacio. Es muy importante. Y generalmente, lo, hablo en general, porque uno anda, ¿no? Hace bastantes años en esto, pero y ve que siempre los productores ganaderos se viven quedando sin pasto. Y entran a generar un sistema productivo ya con de altos costos, como son, que no está mal si es planificado, eh, a generar grandes cantidades de reserva de forraje, este, justamente porque se quedan se viven quedando sin pasto en el invierno. Pero generalmente se da por, por algunos factores. Voy a mencionar algunos de los que me vienen a la mente. Uno es la falta de planificación. Dos, la que acabo de decir, que es la el mal cálculo de la capacidad de carga del establecimiento. Es más, los más conservadores, respecto a este punto que acabo de decir, hacen como un promedio entre invierno y verano y esa es la carga que ponen. Y no es así tampoco. La capacidad de carga del campo la establece la estación seca. En este caso es el invierno. Eh, entonces, la falta de planificación, el cálculo mal hecho sobre la capacidad de carga de tu campo, lleva a que te vivas quedando sin pasto. Y muchas veces, o generalmente, le echan la culpa al clima, que se quedan sin pasto porque no llovió. Claro, lo que pasa es que están en una situación que en promedio, generalmente, en el NOA, vamos a decir una situación, un ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera, en una región donde a vos te llueve 700 milímetros por año, este, que en realidad es un promedio y hay que ver con qué frecuencia se cumple ese promedio, se viven quedando sin pasto porque piensa que todos los años le va a llover 700. Y en realidad el, el problema no es el clima, incluso es la falta de planificación y el cálculo mal hecho de la capacidad de carga del campo. Y eso son, o sea, generan sequías. O sea, el mal manejo, la mala planificación o el mal cálculo de las cargas son las que terminan generando sequías. ¿A qué me refiero con esto? Que son campos que los cargan como si lloviera 1200, pero llueve 700. Y el año que le pueda llegar a llover 1200 tampoco le alcanza porque no le son efectivas las lluvias por el tipo de manejo que tienen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así que bueno, pero me corrieron de esto. Yo quería mostrarle, de vuelta repito, rápidamente a los que se acaban de sumar. Este es un lote de grama Rhodes. Son lotes que no se pastorearon el verano pasado para dejarlos como reserva para este invierno, para esta estación seca. Y son lotes que recién ahora estamos empezando a pastorearlos. ¿Y qué pasa? Estamos en un periodo de transición donde las pasturas salen de su periodo de reposo invernal, es decir, el periodo de dormancia, y empiezan a movilizar reservas para generar sus nuevas hojitas. Y en ese estado la estamos pastoreando. Es decir, que la planta moviliza reservas, viene la vaca y la come. Entonces, es un sobrepastoreo. Es inevitable que lo hagamos porque en esta época del año se da. Lo mejor que nos puede pasar es que son las lluvias tempranas, para que este periodo sea lo más corto posible, entonces la superficie sobrepastoreada también sea la menor posible. Y repito, esta superficie que nosotros, estos lotes o parcelas que sabemos que estamos sobrepastoreando, porque no nos queda otra, después es como que los compensamos con un descanso más prolongado, para que la planta vuelva a generar, tenga un buen desarrollo radicular, y una buena recarga de sus reservas que se encuentran en la base del tallo y en las raíces, y pueda generar un buen rebrote sin ser interrumpido de vuelta por un nuevo pastoreo, pueda recargar bien sus reservas energéticas y después de eso, de ese periodo de descanso, sí, lo volvemos a pastorear, pero ya no es sobre pastoreo. Incluso le entramos ya hasta pasturas medio pasadas. Pero bueno, entramos con categorías en estos lotes
de menor requerimiento. Por eso es todo como una planificación estratégica que nosotros siempre hacemos porque vivimos todos los años este tipo de situaciones de periodos donde sabemos que las pasturas son sobrepastoreadas. Entonces se planifica todo un manejo para después compensar, dejarlas pasar, incluso ya que la dejamos pasar, la dejamos incluso semillar para generar un buen banco de semillas, y ya entramos con categorías de menor requerimiento a pastorearlas luego todo este periodo. Bueno chicos, yo no sé cómo estoy de señal porque te juro estaba en una rayita, espero que se haya visto bien. Horacio, sería una opción un verdeo de verano, diferido para esa época del año, para el resguardo de las pasturas. Sí, es una estrategia que es válida, a mí no me gusta particularmente, pero sí, es una forma de evitar esto, realmente. A mí no me gusta un sorgo forrajero, por ejemplo, diferido porque no, es de muy mala calidad, pero sí, es una estrategia que se hace mucho y es útil para esto, realmente. A mí personalmente no me gusta, pero sí es válido. Bueno, gente, muchas gracias.